Mi nombre es María Aldana. Voy a presentar mi propuesta de aplicación de la ingeniería didáctica en educación matemática. Introducción. La mayoría de los profesores desperdiciamos el alcance de la didáctica de la matemática porque desconocemos que podemos utilizar algunas teorías didácticas como metodologías de aprendizaje o como metodologías de investigación, por ejemplo, las situaciones didácticas. Las situaciones didácticas son diseñadas intencionalmente por el profesor de forma que permitan la relación entre los estudiantes, los problemas y ellos mismos, para que el estudiante se apropie del saber, resolviendo el problema utilizando sus conocimientos previos. Durante este proceso, el profesor podría hacer papel de observador, lo que da lugar a la investigación. El estudiante o grupo de estudiantes se pone en acción y utiliza la observación y la comunicación para formular una solución del problema. Además de un producto, por ejemplo, se puede obtener un proceso que sirva como material didáctico. Esto puede tener un carácter de ingeniería, como la ingeniería matemática, o científico, como la investigación basada en diseño. Las situaciones didácticas también nos ayudan a dar contexto al contenido que es indispensable para el aprendizaje. Dar contexto a una idea principal es saber en dónde se puede utilizar la herramienta que acabamos de aprender y dónde no. Se puede crear bloques de conocimiento si comprendemos sin comprenderlos, pero no serán útiles porque no sabremos cuándo utilizarlos y conectarlos con otras cosas que estamos aprendiendo. Ver las soluciones superficialmente no ayuda porque nos da la sensación de que las entendemos cuando no es así. Los procesos didácticos que se obtienen de las teorías como la ingeniería didáctica funcionan porque se basan en la repetición para verificar su validez. Son confiables porque dependen de la honestidad académica del profesor. Se enfocan en lo local y se pueden publicar para respaldar su aplicabilidad por parte de otros profesores. Además, cuentan con rigor científico al recolectar datos de forma estructurada para tomar decisiones basadas en evidencia. Esta investigación cíclica permite modificar ciertas conductas de los estudiantes al integrar la teoría con la práctica. Desarrollar teorías relevantes en el aula para diseñar medios en donde los estudiantes sean activos y creativos al dirigir la solución de los problemas. El objetivo general de este trabajo es presentar propuestas didácticas aplicadas a la matemática para que puedan ser evaluadas como el producto del curso de Teoría de la Educación Matemática como Disciplina Científica 1, y se quiere conseguir integrar el diseño de la investigación para predecir comportamientos de los estudiantes que permita desarrollar teorías locales que funcionan en el aula. Objetivos específicos. 1. Planificar las trayectorias hipotéticas de aprendizaje, utilizando otras técnicas, aplicaciones en la vida real, integración curricular y desarrollo de proyectos, tomando como base los análisis preliminares, a priori, experimental y a posteriori de la ingeniería didáctica. 2. Planificar las trayectorias para cumplir con los requisitos de la enseñanza efectiva, que sean de interés para el estudiante, que sean manipulables y contextualizadas. La ingeniería didáctica tiene dos visiones. Una metodología de enseñanza en donde se quiere obtener un producto, por ejemplo, que el estudiante sea capaz de realizar alguna tarea utilizando sus conocimientos previos y crear así conocimientos nuevos. Es una metodología de investigación en donde se quiere obtener un proceso, por ejemplo, el material didáctico o situaciones de aprendizaje para la enseñanza de algún concepto. Nace para tratar de atender la complejidad en el aula y del uso en los campos de la informática, física y tecnologías de la comunicación. La fundamentación teórica proviene de las situaciones didácticas de Brousseau y la teoría de la transposición didáctica de Chevallard, que tienen una visión sistémica al considerar a la didáctica de las matemáticas como un estudio de las interacciones entre un saber, un sistema educativo y los alumnos como objeto de optimizar los modos de apropiación de este saber por el sujeto. La teoría de situaciones didácticas tiene intenciones metodológicas, didácticas y de contenidos matemáticos. Se pregunta, ¿qué aprender? ¿Qué objetivo del saber tiene el profesor y qué objetivo tiene el estudiante para realizar cierta tarea? Y esto crea motivación para trabajar en la actividad que ha sido creada para un grupo específico. ¿Cuál es la dificultad de los contenidos matemáticos? ¿Qué conocimientos previos se necesitan?
el medio que permite que los estudiantes construyan aprendizajes. En las situaciones didácticas, los estudiantes interactúan con el medio a través de la acción. El medio proporciona retroalimentación y a través de la observación y la discusión de sus acciones y las de sus compañeros, asocia acciones para decidir cuáles pueden resolver una situación. Fundamentación didáctica. La ingeniería didáctica implementa la documentación detallada de las situaciones didácticas en el aula. Se analizan, realizan observaciones y contrastan secuencias de enseñanza en dos formas distintas. El estudio de un tema, como se desarrolla en el aula, es decir, en la escala local, y también la enseñanza-aprendizaje en un contexto más amplio. Fases de la metodología de la ingeniería didáctica. Análisis preliminares. Entre los análisis preliminares se encuentran el análisis epistemológico, que analiza los contenidos desde la formación del concepto y cuánto tiempo pasa hasta su formulación. El análisis didáctico, que estudia la enseñanza desde los materiales didácticos, conceptos, libros, problemas y programas de las instituciones. El análisis cognitivo, describe las características del grupo de estudiantes al que se dirige el concepto. Todo lo anterior se realiza teniendo en cuenta los objetivos de la investigación que, según Artig, a pesar de que esta serie de análisis no se evidencia en las publicaciones, los trabajos que el investigador realiza como pilares de su ingeniería se retoman y profundizan en el transcurso de las diferentes fases. Por lo tanto, los estudios preliminares tan solo mantienen su calidad de preliminares en un primer nivel de elaboración. Según Artig, también, en los trabajos publicados con frecuencia no intervienen de manera explícita todas las diferentes componentes del análisis, y que es un excelente ejercicio de didáctica identificar en un trabajo específico las dimensiones privilegiadas y tratar de buscarles su significado didacta a posteriori. Análisis a priori. En el análisis a priori se hace la pregunta: ¿cómo se va a enseñar el concepto? ¿Qué secuencia didáctica se va a utilizar? Se describen las áreas o actividades que se van a realizar, el tiempo que va a tomar. Trata de anticipar qué errores van a cometer los estudiantes o qué camino van a tomar para solucionar un problema. Describe también qué tanto va a intervenir el docente y qué variables de las situaciones didácticas se van a utilizar para cambiar el comportamiento de los estudiantes. Se utiliza el diagnóstico y se fundamenta en las tipologías de las situaciones didácticas. Por lo que se ha mencionado en el análisis a priori, el estudiante es tomado en cuenta en ambos niveles, descriptivo y predictivo, mientras que el profesor no interviene, sino como en un nivel descriptivo. Así el estudiante es el actor principal del sistema y el profesor está poco presente en el análisis a priori, excepto en las situaciones de devolución y de institucionalización. Artig menciona que, de alguna forma, la noción del contrato didáctico permite recuperar en parte el papel del profesor, pero que no se puede negar que hasta el momento el profesor ocupa siempre un papel marginal en la teorización didáctica. Experimentación. En la experimentación se implementa la secuencia didáctica. Se registran datos como qué hicieron los alumnos, cómo se desarrolló la clase, si la intervención del docente estuvo bien o no. Es recomendable, cuando la experimentación tarda más de una sesión, hacer un análisis a posteriori local, confrontando con el análisis a priori con el fin de hacer correcciones necesarias. Durante la experimentación se busca respetar las elecciones y deliberaciones hechas en el análisis a posteriori. Análisis a posteriori. Es una validación interna que contrasta las preguntas del análisis a priori. ¿Fue exitosa la experimentación o no? ¿Por qué? Si se obtuvo el producto esperado o si se obtuvo el material didáctico que se quiere usar o se necesita modificar. Esta es la última fase de la ingeniería didáctica y se basa en el conjunto de todos los datos recolectados a lo largo de la experimentación, las observaciones realizadas en la secuencia y lo que los estudiantes hicieron en el aula y fuera de ella. Los datos se completan con otros obtenidos mediante la utilización de metodologías externas como cuestionarios, entrevistas individuales en pequeños grupos, y la validación o refutación de la hipótesis formuladas en la investigación se fundamenta en la confrontación de los análisis a priori y a posteriori.
Tema 1. Suma de vectores. Esta técnica se puede usar en el primer año de ingeniería. Las competencias son que el estudiante puede sumar vectores de forma algebraica y geométrica y puede diferenciar entre distancia y desplazamiento. El indicador de logro, el resultado de la suma algebraica, está muy cerca del vector resultante medido, o el estudiante puede interpretar por qué los resultados no se parecen. En las técnicas que se van a utilizar y las estrategias, calcular la ruta entre su casa y su universidad utilizando Google Maps. Puede ser cualquier ruta, se puede usar cualquier ruta. Los materiales y recursos didácticos son Google Maps y GeoGebra. Descripción de las actividades. Las aplicaciones de los conceptos matemáticos en la vida real permite que los estudiantes perciban lo que aprendieron como algo que es útil y lo relacionen con la vida real. Conocimientos previos, trigonometría de triángulos, rectángulos, descomposición de vectores y representación de vectores. Conocimientos nuevos, suma y resta de vectores por componentes, suma geométrica de vectores. Ejercitación. Comprobar a través de la experimentación que una suma de vectores algebraica específica es correcta. Aplicación. Es recomendable aplicar esta técnica en un periodo diferente al de la clase magistral o en un periodo de laboratorio extra. Posibles resultados. Que los datos teóricos y experimentales sean muy parecidos, que sean muy diferentes o que sean parecidos pero el estudiante no entienda a qué se debe esa diferencia. Análisis preliminar. Análisis epistemológico. Los vectores son otra forma de especificar la posición de un punto en el espacio. Si restamos la posición final de la posición inicial de una partícula, podemos encontrar su desplazamiento en el tiempo. Delta x igual a x menos xo. En dos dimensiones, una partícula se mueve en x y en y, entonces su desplazamiento será el desplazamiento en x y el desplazamiento en y. La sumatoria de varios desplazamientos en un recorrido es igual al desplazamiento total medido desde el origen. Aquí los estudiantes podrían tener dificultades analizando los movimientos por separado y luego uniéndolos para encontrar el desplazamiento total o la distancia total recorrida, que en este caso son lo mismo. El análisis didáctico. Es necesario reforzar descomposición de vectores utilizando la trigonometría del triángulo rectángulo. Análisis cognitivo. Los estudiantes podrían confundirse al utilizar la función tangente inversa para encontrar la dirección del desplazamiento total, y algunos también podrían confundirse utilizando el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del desplazamiento total. Análisis a priori. Restricciones. Es necesario usar una computadora, tener acceso a Internet y un periodo extra diferente al de la clase magistral. El rol del docente es de observador y guía. Entre los errores que se pueden anticipar es que los estudiantes dibujarán menos vectores de los que se necesitan para obtener un resultado cercano a la realidad. Y las variables de las situaciones didácticas, se quiere utilizar la medida directa en Google Maps para que los estudiantes comprendan que la suma algebraica de los vectores es la suma de los pequeños desplazamientos en X y Y por separado. Para empezar, tenemos Google Maps y podemos encontrar una ruta. Podemos marcar una ruta. Luego vamos a colocar un sistema de referencia. Ahí está.
desde el origen de su casa, por ejemplo. Luego podemos tomar un screenshot y colocarlo en GeoGebra. En propiedades podemos cambiar la opacidad para que se puedan ver los ejes de GeoGebra y colocar el origen de Maps en el origen de GeoGebra, haciendo que coincida 1 kilómetro con un cuadro de GeoGebra. Vamos a ver. Okay. Luego vamos a herramientas y dibujamos los vectores. La mayor cantidad de vectores que podamos en toda la ruta. Una cosa así podría agregar mucho error en la respuesta. Bueno. Regresamos a álgebra y acá podemos ver todas las componentes de los vectores, que en este caso vamos a sumar. Luego vamos a vamos a calcular la magnitud del vector resultante que encontramos y a comparar con la medida hecha otra vez en Maps. Desde aquí hasta aquí. En el análisis a posteriori, al ver que la medida de Google Maps es igual a la magnitud del vector igual lo suficientemente cerca, a la magnitud del vector resultante y no del vector resultante en sí, los estudiantes comprenderán la diferencia entre el desplazamiento y distancia recorrida. Se podría también comprobar en el experimento que las pequeñas distancias en X contribuyen a la componente en X del vector resultante y lo mismo en Y. Los estudiantes relacionarán la distancia total recorrida con la magnitud del vector resultante y también que esos pequeños espacios que no cubrimos con vectores generan un error en la respuesta. Tema 2. La integral definida. También este es para segundo año de ingeniería. Competencias. El estudiante comprende que la integral definida de una función nos da el área bajo la curva de esta función. Indicadores de logro.
El estudiante obtiene las mismas expresiones a partir de las gráficas de velocidad y aceleración de un objeto y mediante integración. Estrategias, técnicas y actividades. Sumar áreas debajo de curvas de funciones conocidas en física. Materiales y recursos, papel, lápiz y calculadora. En este caso no es necesario usar calculadora. Descripción de las actividades. La integración curricular ayuda a comprender un concepto desde varias perspectivas y darle contexto conectando con conceptos de otras disciplinas. Conocimientos previos, geometría y técnicas de integración. Conocimientos nuevos, la interpretación de la integral definida. Ejercitación. Comprobar un concepto a través de la solución desde diferentes perspectivas. Aplicación. Esta técnica se puede aplicar mientras se explica el tema durante la clase. Y posibles resultados. Si los estudiantes no tienen claros los conceptos de geometría o integrales, los resultados serán diferentes. Análisis preliminar. Análisis epistemológico. Si f es una función continua en el intervalo a, b y f es su antiderivada, entonces la integral de a a b de f de x es igual a la antiderivada de b menos la antiderivada de a. El área A de la sección S que se encuentra bajo la gráfica de la función de f es el límite a la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. Cuando se tienen figuras geométricas conocidas, se puede usar geometría para encontrar el área bajo la curva. Los estudiantes podrán tener dificultades integrando debido a que son funciones generales y en algunos casos encontrando el área bajo la curva utilizando geometría. Análisis didáctico. En este caso, los estudiantes deben hacer un análisis a mano alzada. Análisis cognitivo. Es posible que tengan problemas de los conceptos básicos de integración, que son los conceptos de geometría, que con los conceptos de geometría, al ser figuras geométricas simples, o sea, van a tener más dificultad integrando que encontrando las áreas de la gráfica. Restricciones. Se debe hacer dentro del periodo de clase. Rol del docente, observador y guía. Anticipación de errores. Los errores se verán en la integración porque las funciones son modelos generales, es decir, no tienen condiciones iniciales. Y variables de las situaciones didácticas. Relacionar las funciones y sus gráficas conocidas en física para relacionar el área bajo la curva con la integral de la función en un intervalo. Experimentación. El problema del área. Se tienen las tres gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aceleración constante, velocidad instantánea y posición. Aproximación geométrica. Si sabemos que si tomamos en el intervalo de 0 a t en general, la base del rectángulo es delta t y la altura va a ser ax. Por lo tanto, podemos decir que delta b, despejando de esta ecuación de la aceleración media, es ax por delta t. Sabemos que delta b es b inicial menos b final menos b inicial, y también que delta t es t final menos t inicial. Si t inicial es 0, obtenemos la ecuación de la velocidad. Ahora con la velocidad. Esta área está formada por dos figuras geométricas, un rectángulo y un triángulo. Otra vez tomando en el intervalo de 0 a t, tenemos que la base de este rectángulo es delta t y la altura es bx inicial. En cambio, para el triángulo, la base es t y la altura es bx, el cambio en la velocidad, bx menos box. Sabemos que esto es el desplazamiento. Entonces va a ser base por altura del rectángulo, velocidad inicial en x por el tiempo, más un medio del tiempo por el cambio en la velocidad, un medio de la base por la altura del triángulo. De las relaciones anteriores sabemos que delta b es ax delta t, y al sustituir y hacer t sub 0 igual a 0, obtenemos la ecuación de la posición de la partícula.
Ahora, si le aproximamos en cálculo, obtenemos los mismos resultados, relacionando que la integral es el área bajo la curva. Otras aplicaciones, por ejemplo, entre curvas, aplicaciones de área entre curvas, puede ser el excedente del productor y del consumidor en economía. El excedente del consumidor es la ganancia total de los consumidores que están dispuestos a pagar más que el precio equilibrio, y la ganancia del productor es la ganancia total de los productores que están dispuestos a suministrar a precios menores que el precio equilibrio. En este caso, en el caso de los consumidores, el área de un rectángulo va a ser la cantidad demandada por el precio menos el precio equilibrio. Y para los productores, la cantidad por el precio equilibrio menos el precio por unidad. Análisis a posteriori. Este es un ejemplo específico en donde se puede ver que la integral definida es el área bajo la curva de una función. Tema 3. Ley de Ohm. Segundo año de ingeniería. Competencias. El estudiante entiende cómo se comporta un dispositivo óhmico. Indicadores de logro. La pendiente de la recta B igual a RI es igual al valor empírico de la resistencia. Estrategias, técnicas y actividades. Construir un proyecto para entender un concepto. Materiales y recursos didácticos. Dispositivos electrónicos, Microsoft Excel. Descripción de las actividades. Los proyectos pueden ser útiles cuando se quiere explicar un concepto complicado antes de entrar a las definiciones formales. Conocimientos previos. Funciones lineales y ajuste de curvas. Conocimientos nuevos. El voltaje entre las terminales de una resistencia es proporcional a la corriente a través de ella. De un resistor sería acá. Y la constante de proporcionalidad es el valor de la resistencia. Ejercitación. Armar el circuito y medir varios pares de voltaje corriente. Aplicación. Es recomendable utilizar esta técnica fuera de los periodos de clase, asignándole parejas y con un tiempo límite de entrega. Posibles resultados. La curva no se ajusta al modelo lineal si el dispositivo o los instrumentos de medición no están funcionando correctamente o no se hacen bien las medidas. Análisis preliminar. Análisis epistemológico. La ley de Ohm solo se aplica a dispositivos que se comportan como resistores. Describe una posible relación entre voltaje y corriente de un dispositivo. Se conecta una diferencia de potencial a los extremos de un alambre conductor de longitud L y área transversal A. Existe flujo de electrones a través del alambre y la corriente media en amperios es d dq d dt. También se define la densidad corriente como I, la corriente dividido el área transversal. Se establece también un campo eléctrico y estos se relacionan así, por la conductividad por el campo eléctrico. La conductividad es una propiedad intrínseca del material y nos dice que si el alambre conductor deja pasar electrones fácilmente. Y la resistividad se puede escribir como el inverso de la conductividad. De allí tenemos que IA es igual a 1 dividido la resistividad por la diferencia de potencial dividido la longitud del conductor. A ρ L dividido a la resistividad por la longitud dividido el área transversal se le llama resistencia. Y de ahí obtenemos que la corriente es igual a la diferencia de potencial dividido la resistencia, donde R es la medida de la oposición al paso de la corriente y se mide en ohmios. Un resistor se caracteriza por su resistencia. Aquí los estudiantes podrían tener dificultad armando el circuito y midiendo correctamente. Y también es necesario en el análisis didáctico recordar cómo se ve la gráfica de y igual a mx más b y cómo se calcula su pendiente. Análisis a priori. Las restricciones es que es necesario tener acceso a materiales específicos de laboratorio. En este caso, el docente será guía. Y en la anticipación de errores, los estudiantes colocarán mal los ejes en la gráfica
al utilizar Excel para graficar la recta. Experimentación. Conectar una fuente de 6 voltios con un potenciómetro y una resistencia de 1000 ohmios. Aplicarle un voltaje de 6 voltios y colocar un multímetro en la escala de 20 voltios entre las terminales del resistor y uno a 200 miliamperios, o en una escala de 200 miliamperios a través del resistor, ¿verdad? Y medir los voltajes. Luego graficar esos voltajes y corrientes, medir los voltajes y las corrientes. Luego graficarlos y pedir a Excel o a cualquier otra hoja de cálculo que nos dé la ecuación de esta gráfica. Comparar si en este caso el inverso de la pendiente es igual al inverso de la resistencia medida directamente con el ohmímetro. Este proyecto también se puede hacer utilizando un simulador si no se tienen los elementos de laboratorio. Por ejemplo, se arma el circuito. En este caso estoy usando Tinkercad. Y se puede medir, por ejemplo, en este caso, el voltaje entre las terminales del resistor. Está conectado al revés. Vamos a ver. Ahí se puede medir el voltaje, por ejemplo, y se puede conectar también el amperímetro para medir la corriente. Análisis a posteriori. También se puede hacer una gráfica de voltaje contra corriente para comparar directamente la pendiente con la resistencia. Como decía, se puede usar Tinkercad si no se tienen los elementos de laboratorio. Y también se podría utilizar para explicar las funciones, el tema de funciones en precálculo. Análisis de posibles resultados. La ingeniería didáctica aborda problemas en ingeniería y ciencias con métodos avanzados, pero también tiene desventajas que hay que tomar en cuenta porque pueden afectar los resultados. Se van a tener a veces soluciones complejas y fuera del alcance de las personas que no saben mucha matemática. Es necesario el conocimiento de aplicaciones de ingeniería. Es un enfoque menos práctico comparado con otros porque requiere más tiempo y recursos. Puede dejar de lado la contextualización al no considerar prácticas sociales necesarias en las decisiones de ingeniería y depende de muchas herramientas y software. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.